Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y Dave Smith. Y es un honor y un privilegio y un placer estar con ustedes. Yo quiero que lo sepan. Estamos estudiando el capítulo 42. No íbamos a tomar tanto tiempo en él, pero en unas cuantas palabras nos dice muchas cosas. Y te pido que lo leamos una vez más, Lauren, por favor, yo leo las notas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Aquella doctrina se encuentra en el versículo 38. y en la comunión y en el partimiento del Tiene pan, que ver con la celebración de la Cena del Señor, que se llevó a cabo en un ambiente probablemente mucho más informal que en la actualidad. y en las oraciones. Simplemente quiere decir que era una iglesia de oración. Así que hablamos de lo que era esa doctrina y es muy importante. La salvación por la sangre de Jesús, el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, el bautismo en las aguas, debemos que anexar eso también, la cena del Señor y el testificar a las personas, compartir el Evangelio, ¿no? Y hubieron muchas obras que sucedían constantemente también. La sanidad divina, creían en eso, creían que Dios contestaba la oración, milagros y prodigios. Así que todavía creemos lo mismo hoy en día. Lo creemos. Creemos que Dios todavía hace milagros. No lo hace todos los días, claro. Y lamento que mucho se ha hecho que no agrada al Señor. La gente proclamando cosas que no han sucedido, que no pasaron, ¿no? El Señor no necesita una gloria ingenuina, como el presidente frecuentemente ha estado diciendo las noticias que son mentiras. También hay una gloria que es mentira, y Dios no necesita eso. Es una ofensa a Él. Pero aún así, a pesar de todo eso, el Señor todavía hace milagros. Recuerdo que de niño yo fui sanado por el poder de Dios. Disculpen. Y yo tenía tal vez unos 10 años de edad y yo me desmayaba en aquel tiempo. Me quedaba inconsciente. Mi mamá y mi papá me llevaron al doctor que estaban en nuestra ciudad y allí me hicieron todas las pruebas posibles en ese momento, cerca de ya 70 y tantos años atrás, y no pudieron encontrar nada. Dijeron que yo no tenía malaria, no tenía nada. Y no sabían qué era lo que causaba el problema. Yo me desmayaba en la escuela y llamaban a mi mamá y a mi papá para que me recogieran, ¿no? Y la última vez que sucedió en la escuela eso, el director de la escuela, el señor Bateman se llamaba, le dijo a mi mamá y a mi papá, les dijo que si algo no se hace con Jimmy, van a tener que sacarlo de la escuela. Se los estoy diciendo exactamente como recuerdo que lo dijo a mis padres. Les dijo, no queremos que él se nos muera en las manos. Ahora, recordando todo eso, sé que era el diablo que trataba de matarme. Él sabía que Dios nos iba a usar para el evangelismo mundial y así que él estaba tratando de matarnos. Eso era lo que estaba sucediendo. Mi mamá y mi papá me llevaron ante la iglesia, impusieron las manos sobre mí, no sé cuántas veces, me ungieron con aceite, pero no hubo sanidad. El problema permaneció. Y no podían identificar o saber qué era lo que estaba sucediendo. Fue un domingo en la tarde, aproximadamente a la 1 de la tarde. Mi mamá y mi papá estaban llevando al pastor y la pastora a almorzar, pero tenían que pasar primero por la casa de un vecino, uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Y orar por él. Creo que este hombre estaba muy enfermo. Y recuerdo que entramos a la parte de atrás de la casa y el pastor ungió la cabeza de ese hermano con aceite, oró por él y nosotros salimos por aquella casa, pasamos a la sala y estábamos parados allí antes de partir. Y en ese momento mi papá le dijo al pastor, le dijo, hermano Culberth, así se llamaba, yo quiero que por favor unja a Jimmy con aceite y ore por él otra vez. Y él ya me había orado muchas veces y me había ungido de esa misma botella no sé cuántas veces. Y mi papá dijo que si algo no se hacía, que
iban a tener que sacarme de la escuela. Y todavía veo a ese pastor que todavía está con el Señor. Veo que estaba caminando en ese piso y con esa botella de aceite en la mano. Tocó mi cabeza. Como dije, él había hecho lo mismo varias veces y había orado por mí por la misma situación y nada había funcionado. Por lo menos así pareció. En el momento que en esa ocasión me tocó, cuando me ungió con aceite, en ese momento yo sentí que en la cabeza mía, como que una bola de fuego, tal vez del tamaño de una bola de softball, que lentamente empezó a pasar por mi espalda, salió por mis brazos, bajó mi espalda y salió por mis piernas y salió por ambos pies. Y en ese momento yo supe que había sido sanado. Yo tenía 10 años de edad, pero yo sabía que había sido sanado. Yo no lo dudé de ahí en adelante. Y ya han pasado 73 años y yo nunca jamás he vivido enfermedad de esa manera desde aquel tiempo hasta ahora. Y ahora, hasta donde tengo una salud muy buena y por eso le damos al Señor la honra y la gloria. Si mis padres no hubiesen creído en la sanidad divina y el pastor de nuestra iglesia no hubiese creído en la sanidad divina, yo creo que el diablo me hubiese matado. Realmente yo no creo que hubiese habido alguna alternativa. Pero gracias a Dios que ellos creían en la oración, ellos creían que Dios hacía milagros. Ellos creían que el Señor sanaba a los enfermos. Y yo estoy aquí el día de hoy por esa fe que ellos tuvieron. Y alguien pregunta, ¿pero por qué no funcionó cuando oraron la primera vez? No lo sé realmente. Correcto. Ellos hicieron algo distinto, no hicieron lo mismo que había sucedido las últimas 10 o 15 veces que me habían orado. Pero gracias a Dios que no se dieron por vencidos, no se rindieron. Así que el Señor sana. La iglesia primitiva creía en la sanidad divina. Correcto, así es, sí. La iglesia primitiva creía en milagros. La iglesia del libro de los Hechos creía en la salvación por la fe. Creían en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Ellos creían en la adoración a Dios, en verdad, en poder, en presencia del Espíritu Santo. Ellos creían en estas cosas y como dijimos varias programaciones atrás, que nosotros creemos que este libro de los Hechos es el patrón de lo que el Espíritu Santo quiere en lo que refiere a la iglesia. Claro que sí. Y si no es como seguridad. en el libro de los Hechos, de alguna manera, entonces tenemos que mirarnos muy de cerca. Bueno, se debe seguir ese patrón en la Así mayoría es. de los casos. Debe haber una mayoría en sí. Mire, cuando yo, justo el año antes de que yo recibí al Señor, experimenté el poder de sanidad de Dios. No entonces, pero yo lo comparo a esto porque me comprobó el poder de sanidad de Dios. Cuando yo recién me convertí al Señor, el año antes de ser salvo estaba trabajando en construcción. Estábamos nivelando la entrada de una casa y estábamos poniendo la varilla para el concreto. Y yo fui a la parte de la camioneta de atrás para ir a buscar una caja de herramientas y lo hice de una manera equivocada y levanté una caja pesada y en el momento que lo hice, yo me lastimé la espalda y yo tenía 23, 24 años y yo siempre había sido atlético, pero cuando uno se lastima la espalda, Sí. no se requiere de mucho. En lo de 5 minutos yo ya no podía seguir trabajando, no podía levantar nada. Y es triste decir que en aquellos días lo único que podíamos hacer era ir tras la botella. Yo dejé de trabajar por 3 semanas, no me podía mover porque mi espalda estaba muy mal. Cuando recibí al Señor, el primer año en el que recibí al Señor, yo estaba trabajando como un técnico de piscinas y estaba ayudándole, de hecho estaba trabajando y bueno, les dije eso para contarles esta historia. Yo ya tenía problemas de espalda y estaba parado enseguida de una piscina sacando una cubeta de 5 galones de agua y eso fue cierta mañana y esto fue después de que yo recibí al Señor y yo sentí lo mismo que iba a suceder, que me había sucedido 1 año y medio, 2 años antes. Reconocí el dolor y yo sabía que mi espalda se iba a lastimar. Y esto fue después de ser salvo, ¿no? Ya ahora era salvo y ahora yo conocí un poco acerca del Evangelio. Esa mañana yo tenía que enseñar en un estudio bíblico de mujeres a las 11 y a las 12
Yo tenía que ir a trabajar del otro lado del pueblo en Nashville, en la ciudad de Franklin, Tennessee. Tenía un trabajo como pintor de una casa. La espalda estaba tan lastimada para cuando terminé de enseñar, que probablemente me sucedió a las 10, que le pedí a las damas que estaban ahí que oraran por mí cuando terminé el estudio bíblico. Eso habría sido como las 12. Llegué a casa, almorcé y mi compañero estaba ahí, él oró por mí. Y la espalda, mire, cuando uno tiene dolor de espalda no hay nada más feo que eso, uno no se puede mover, pero le prometí yo a aquel hombre que iba a comenzar a trabajar esa tarde. Así que estaba en el auto, iba conduciendo y estaba orando, pidiéndole a Dios que me tocara. Llegué a la casa y lo primero que yo tenía que hacer era quitar un poco de revestimiento, así que tenía que subirme a la escalera, quitar el revestimiento para poder prepararlo y pintarlo, y después volver a reemplazar ese revestimiento. Estaba yo cargando ese revestimiento de vuelta hacia arriba y estaba moviéndome lentamente mientras yo le pedía al Señor que me ayudara, cuando de repente me llegó. Fue el poder de Dios. Yo lo podía sentir, como usted lo mencionó. Sentí desde la parte de atrás de mi cuello hasta llegar a mi espalda. El poder de Dios me llegó. Y bueno, cuando uno sabe que ni siquiera puede subir por una escalera, uno sabe Sí. cuando el dolor se va. Exacto. Y en ese momento, en ese instante, Dios me sanó. Una vez más me confirmó que esto no solo era una doctrina que era para la iglesia primitiva o para los 50, sino que es para hoy. ¿Fue tu primera experiencia con la sanidad divina? Fue la primera vez que yo personalmente experimenté el poder de sanidad de Dios. Bien, ustedes dos contéstenme la siguiente pregunta. ¿Creemos en la sanidad divina porque la Biblia lo enseña? ¿Por qué es que pocas veces, y voy a ser lo más franco que puedo serlo, vemos que el Señor hace un milagro, una obra, una sanidad, como lo hemos mencionado, y muchas veces no, aunque nuestra fe es la misma, creemos Correcto. tanto como en aquel momento? ¿Por qué es así? No sabemos. Dios es soberano. Es la voluntad de Dios sanar. Es parte de la expiación. Bueno, tenemos... Se nos Correcto. terminó el tiempo otra vez. Vamos a la pausa. Ustedes no se muevan, ya volvemos. Estamos de vuelta. Hicimos una pregunta antes de la pausa y yo creo que es pertinente y debe de verse detenidamente. Creemos en la sanidad divina, creemos que el Señor todavía sana hoy en día como lo hizo 2000 y tantos años atrás. Creemos que Él hace milagros en ocasiones, pero francamente no, siendo lo más honesto posible. Por cada persona que oramos y esa persona es sanada, tal vez hay 10, 20, 30, 40, 50 que no reciben la sanidad. Y oramos por nosotros mismos en ocasiones sobre situaciones. Mencionaste que, hace unos momentos atrás, cómo el Señor te sanó a un año Correcto, después de sí. ser salvo, ¿no? Así es, De sí, la el primer espalda, año. ¿no? Pero yo no te he preguntado al respecto, pero sospecho que en otros casos has orado por la sanidad y no has recibido sanidad. Sí, correcto, y eso es exactamente lo que pasó, y otros oraron por mí, buenos hombres y Bien, mujeres pero de Dios. ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mire, nosotros, Dave lo dijo muy bien antes de la pausa, no hay nadie que conozca la respuesta a eso sino Dios solamente, porque Él es el sanador, Él distribuye todo de acuerdo como Él le place. Y una de las cosas que sí me gustaría decir es que cuando nos fijamos en el libro de los Hechos y lo usamos como, una vez más, el modelo, los milagros siempre dan testimonio a la verdad de lo que se está proclamando. Están ahí para validar el mensaje que se está predicando. Y yo creo que eso tiene una parte muy grande que ver con la distribución de Dios de milagros. Hebreos capítulo 2, verso 4, realmente es explicación o comentario de Hechos 1:8. Y él dice, el autor de Hebreos dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y después dice esto, según su voluntad.
Así que señales y milagros, prodigios. Discúlpame un momento, permítame interrumpirte. ¿Estás diciendo entonces que en ocasiones no es la voluntad de Dios sanar a la No, persona? la sanidad está en la expiación y todo y cada cristiano finalmente va a experimentar la sanidad de Dios en el sentido de haber llegado al cumplimiento físicamente cuando recibamos el cuerpo glorificado. La sanidad ya fue pagada para nosotros. Pero vamos a verlo de esta manera. Permíteme interrumpirte el pensamiento un momento. ¿Será posible que siempre es la voluntad de Dios sanar? No veo yo donde le trae gloria a Dios que la persona esté enferma, pero no siempre es su sabiduría. Bueno, yo creo que es la manera correcta de decirlo, pero sabe, mire, Dios quiere y ha establecido un camino para todo ser humano que venga, o más bien que acepte a su Hijo, todo aquel que acepte a su Hijo para que camine en salud perfecta, pero tal vez no en esta vida. Yo sé que no lo vamos a tener en esta vida y la verdad es que todos envejecemos y morimos, Exacto. ¿verdad? Mire, ese es el punto final. Sí. Pero cometemos un error, creo yo, hermano Swagger, en la doctrina de sanidad cuando nosotros pensamos en esto como si fuera solo para ahora, en el momento en el que vivimos hoy. La sanidad que Dios trajo a través del Calvario es una sanidad completa, es una sanidad entera. Así es. Y finalmente todo y cada creyente terminará recibiendo ese cuerpo glorificado, esa sanidad completa que Dios nos garantiza a la humanidad. Estará con nosotros a través de la eternidad. Así que lo que tenemos en este momento es temporal en sí. Es temporal. Así es. Es una sanidad o libertad temporal de la muerte, esa que viene y agarra y nos ataca a todos. Pero es el deseo de Dios, si lo pudiera decir de esta manera, que todo ser humano pueda ser sanado, experimente esa sanidad completa, que es lo que su Hijo pagó el precio para darnos. Pero no siempre es lo mejor en la mente de Dios sanar a toda persona enferma. No vemos eso. Aún hasta Jesús en el estanque de Betesda, la Biblia dice en Juan capítulo 5 que habían multitudes de enfermos alrededor, Él no solamente a sanó uno. eso. Él escogió solo a uno. Así que, mire, yo jamás creí que no era la voluntad de Dios sanar, pero tiene que estar en contexto de todo lo que se ha visto, todo lo que ahora podemos ver en esta vida. Lo que sea que recibimos, esta sanidad de mi espalda que recibí, la sanidad que usted tuvo cuando niño, es temporal. Es una sanidad temporal porque si la naturaleza lleva su curso, el tiempo avanza, todos nos vamos a ir por la tumba y eso es la muerte y el pecado obrando en nosotros. Por la caída. Como resultado de la caída. Así que si nosotros pensamos de eso en esa manera, primeramente, y no es una salida o excusa, es la verdad, es la voluntad de Dios sanar por sus llagas. Somos curados, y eso se refiere una vez más a la sanidad final, pero después nosotros tenemos la oportunidad de operar por fe y de pedirle a Dios parte de nuestra heredad que aún no hemos recibido. Y eso se encuentra en la heredad, así que nosotros tocamos, pedimos, creemos, y yo no dudo que, ya sea que recibamos la sanidad o no, que la sanidad está en la expiación, lo está. El Señor hará cosas en ocasiones para poner un énfasis en algo que Él quiere hacer. Por ejemplo, en los años 50 y al principio de los años 60, el Señor empezó a tocar a hombres y mujeres en esta nación y alrededor del mundo, y les dio fe para creer por milagros, por un mover de Dios. Antes de entonces, la iglesia pentecostal realmente eran iglesias pequeñas que estaban al otro lado del camino, el camino equivocado tal vez. Y eran iglesias que no tenían peso o influencia en la sociedad. Muy bien. Y si tenían 100 personas era una iglesia Así es. grande. En la mayoría de los casos era 25 o 30 personas. Pero estas campañas de sanidad divina, conforme a Dios empezó a tocar hombres y mujeres y les dio fe para creer, levantando las carpas más grandes en el mundo en aquel tiempo y viendo a 5, 10, 15 mil personas en un solo servicio salvos. Y eso nunca se había visto en el Pentecostés en ese tiempo. En ningún lugar, de hecho. En ninguna parte, ¿no? Pero el Señor quería tomar las iglesias pentecostales y sacarlas de donde estaban
y darles prominencia en la sociedad, en la ciudad, en las áreas donde estaban. Y él usó esas campañas de sanidad divina para Correcto. hacerlo. Entonces es correcto decir que Dios usó las señales, prodigios y maravillas para confirmar el mensaje pentecostal. Así es. Él confirmó el mensaje que se estaba predicando a través de milagros, señales y prodigios. Este es el patrón mayor. No significa que Dios no sana a los individuos, pero en general los milagros que fueron dados en el libro de los Hechos eran para confirmar la validez de lo que se estaba proclamando por el cuerpo de Cristo en aquel día, en aquel momento. Yo encuentro ofensivo personalmente conducir por la interestatal, y estoy pensando en uno aquí fuera de Baton Rouge, y ver arriba a uno de los letreros de una iglesia y su tema principal es ¿tienen milagros? Signo de interrogación. Así es. Dios no está tratando Él de hacer no un está espectáculo. haciendo espectáculos. No. Él hace estas cosas. Él hace los milagros y Él lo hace para confirmar la palabra. Nosotros oramos por los creyentes la mayoría de los domingos. Y yo he tenido testimonios de hombres y mujeres que se me han acercado y estoy seguro que nos ha pasado a todos. Y cuando oramos por ellos, yo simplemente estaba orando. Yo realmente no sentí un gran mover del Espíritu Santo, o simplemente estábamos orando. Y eso es en conjunción con Santiago capítulo 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, ungiéndole con aceite. En el nombre del Señor, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando la gente es sanada de esa manera, es Dios confirmando la palabra relativamente a su habilidad de sanar. Así es. Pero no vemos eso todos los domingos. No todos los que vienen son sanados. Pero yo no dudo yo no tengo duda en cuanto a la voluntad de Dios y el deseo de Dios de sanar. ¿Será que Él en toda circunstancia por la que nosotros oramos, yo voy a creer que sí lo va a hacer? Es mi trabajo creer que Dios sí lo puede hacer y sí lo hará. Yo quiero creer eso para la gente. Pero yo no le puedo decir a usted por qué Dios hace una cosa una vez cuando yo oro exactamente de la misma manera, con lo que yo puedo sentir como la misma cantidad de fe, y aún así Él sana a algunas personas, pero no sana a otros. Yo no puedo decirle por qué. Adelante. Podríamos verlo tal vez de un punto de vista diferente. Jesús en una ocasión sanó a una persona y los líderes religiosos los confrontaron y les hizo una pregunta: ¿será más fácil sanar físicamente o perdonar los pecados? Espiritualmente, sí. Y él le dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, esta persona va a ser sanado, y fue sanado. Y yo creo Así que es. Dios usa las cosas físicas y aún puede ir más allá de solo sanar. Provisión. Hay muchas maneras que Dios contesta nuestras oraciones, más allá de solo sanar, para mostrar que Él puede hacer las cosas espirituales también. Se me viene a la mente, mi esposa tenía problemas con la vesícula, probablemente hace 40 años atrás. Tenía dolores agudos, dolores fuertes, y orábamos y se iba el dolor instantáneamente. Pero habían otras veces que orábamos y el dolor no se iba. Sí. Por último, terminó teniendo una cirugía. Se me viene a la mente Pablo el apóstol. El aguijón, no sabemos lo que era. Tal vez no era algo físico. Pero oró: Dios, quítamelo. Y Dios le dijo no. Dios estaba haciendo algo espiritual en la vida de Pablo que no se podía hacer de otra manera. Entonces yo creo que hay veces que Dios hace cosas espirituales en nuestra vida. A veces sanándonos, proveyendo por nosotros, y a veces no hace nada. Tenemos que aprender a vivir y caminar por fe. Entonces yo pienso que esas cosas espirituales son mucho más importantes que solo una sanidad física. Bueno, hay varias cosas que sí sabemos. Sabemos que Dios sí contesta las oraciones. Absolutamente. El Señor sí sana a los enfermos. Él no lo hace en cada ocasión. Sí. Pero también sabemos que la oración eficaz del hombre justo puede mucho. Sí. Así que creo que resaltaste en una previa programación, Dave, que nosotros todavía no hemos llegado a casa, todavía estamos en un estado que, bueno, se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Dios les bendiga.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.